Hola, quien les habla el profesor Antonio Cataldo. Esta es la clase de distribución de frecuencia. Antes de iniciar con lo que son los ejemplos, vamos a explorar esta parte de este archivo de Excel, de la plataforma de Excel, una pestañita que tenemos aquí debajo denominada nomenclatura. Es la nomenclatura o la simbología que nosotros vamos a utilizar en mi clase, por supuesto, en los cuadros o tablas de distribución de frecuencias. Aquí tenemos cómo se denomina dato o cómo se simboliza el dato con una X mayúscula. La población se simboliza con N mayúscula y la muestra con N minúscula. Vamos a conseguir también y vamos a oír también sobre frecuencia absoluta ordinaria. Es una F minúscula con un subíndice, que en este caso es K minúscula. Frecuencia absoluta acumulada con una F mayúscula. También hay otro tipo de frecuencia que son las relativas. Para la ordinaria es H minúscula y para las frecuencias acumuladas la H mayúscula. El porcentaje ordinario estará determinado por una P minúscula y el acumulado por una P mayúscula. Aquí están, por supuesto, para las frecuencias relativas y para los porcentajes, unas fórmulas de cómo obtenerlo. Hay otra nomenclatura que son los límites reales y los límites aparentes. El límite real inferior es L sub I y el límite real superior L sub S. El límite aparente inferior X sub I y el superior X sub S. El punto medio o marca de clase lo simbolizamos con una X mayúscula y una K minúscula, es decir, X sub K. Para obtenerlo tenemos la siguiente fórmula. El límite aparente superior más el límite aparente inferior entre 2, es decir, la semisuma de los límites aparentes. Seguidamente tenemos por acá la nomenclatura del dato mayor, una X mayúscula con una M mayúscula y el dato menor con una M minúscula. Para la amplitud total o rango se denomina A sub T. Bien, hay dos fórmulas. Una para cuando vayamos a utilizar variables cuantitativas discretas, es decir, números enteros. Tenemos el dato mayor menos el dato menor más la unidad. Y para cuando vayamos a trabajar con variables cuantitativas continuas, es decir, con números decimales, solamente la resta o la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Bien, para obtener el número de intervalo o marca de clase, su nomenclatura es N sub K. Puede obtenerse a través de los siguientes métodos. El método 1, utilizando la raíz cuadrada. Es decir, obtenemos la raíz cuadrada de, tenemos una N minúscula, eso es la muestra. Raíz cuadrada de la muestra. El otro método es por la fórmula de Sturges. El logaritmo de la muestra entre el logaritmo de 2 más la unidad. Nota, para más de 100 datos, es decir, cuando hayan más de 100 observaciones. Para el tercer método utilizamos el criterio empírico de Hamdan. Aquí tenemos un cuadrito comparativo, número de observaciones y número de intervalos. Para cuando las observaciones son menos de 50, entonces utilizamos entre 5 y 7 intervalos de clase, o número de intervalos de clase, es decir, entre 5 y 7 cantidades de fila en los cuadros.
Para cuando tengamos entre 50 y 100, entonces utilizaremos 6, entre 6 y 10 números de intervalo. Entre 100 y 250 observaciones estaremos utilizando entre 7 y 12 números de intervalo. Y más de 250, dice Hamdan que debemos utilizar entre 10 y 20 números de intervalo. Hay un cuarto método que yo utilizo bastante, que es el criterio de José Hugo Chourio, profesor de la Universidad de Carabobo. Él sugiere que se trabaje entre 10 y 15 números de intervalo de clase. Bien, esto tiene que ver con el cálculo de los números de intervalo de clase. La nomenclatura para la amplitud de los intervalos es I sub C, una I minúscula, grandota, con una C minúscula al pie. I sub C es igual a la amplitud total sobre el número de intervalos. Seguidamente tenemos acá una observación para cuando estemos trabajando con datos agrupados. Pasos para agrupar datos en intervalos. Primero, elegir el número de intervalos de clase. ¿Sí? Aquí debería decir n sub k. Hago esa observación utilizando cualquier método. Bien, repito, bien sea la raíz cuadrada de la muestra, o la fórmula de Sturges, o el criterio de Hamdan, o simplemente el criterio o la sugerencia de José Hugo Chourio. Segundo, se calcula la amplitud total o rango total. ¿Bien? Tercero, calcular la amplitud de los intervalos de clase, por supuesto. Cuarto paso, construir los intervalos de clase. Quinto, recuento del número de observaciones. El último intervalo es cerrado en ambos extremos, dice por acá. Yo agregaría otros más, que es la construcción, por supuesto, o la completación del cuadro de distribución de frecuencia, y finalmente responder a las preguntas que se hagan.